Muy buenas tardes a todos los que se conectan hoy a este espectacular podcast Sal y Luz. Qué pena con ustedes, hemos dicho que es 5 de la tarde, pero bueno, por temas de tecnología y demás, pues nos tocó hacerlo así. Vamos a estar aquí transmitiendo desde Facebook y a la vez vamos a estar transmitiendo desde YouTube. Ok, vamos a permitir. Mientras organizamos. Muy buenas tardes a todos nuevamente, súper bienvenidos. Estamos aquí empezando nuestro podcast Sal y Luz. Vamos a verificar que estamos transmitiendo aquí en TikTok. Me están escuchando, creo que se escucha muy bien. Estamos también aquí transmitiendo desde Facebook. Vamos a confirmar que el Facebook está también súper conectado y estemos full atentos a esta transmisión. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar en este espectacular podcast el día de hoy. Habíamos dicho que a las 5 de la tarde, pero bueno, por temas logísticos tocó hacerlo ahorita a las 5:42. Qué pena con ustedes. Prometo los próximos hacerlos sobre el horario. Hoy tenemos un gran episodio. Todos los que me conocen y me siguen a través de mis redes sociales saben que me gusta hablar mucho de liderazgo. No de liderazgo tradicional, sino de liderazgo más enfocado a la parte espiritual, que más conecta, el que viene desde la conciencia que estamos hablando hoy. Entonces el título del capítulo de hoy para este podcast se llama ¿Desde dónde estás liderando tu vida? Si de pronto aquí en TikTok me pueden escribir si se escucha bien, si están conectados, si no hay ningún problema de transmisión, quisiera saberlo en sus comentarios. También a las personas que están aquí conectadas desde Facebook, si nos están escuchando perfectamente, mientras yo veo dónde están los chats, comentarios aquí, pendientes de los comentarios que me salgan aquí de la plataforma. Bueno, vamos a durarnos unos 30-40 minutos hablando. Y quisiera pues hoy iniciar yo transmitiendo mi información, y si tienen preguntas, por favor en la cajita de los comentarios van haciendo. Sería para mí espectacular poderlo leer, poder compartir con ustedes y estar en vivo. Estamos transmitiendo aquí desde Colombia para todo el mundo y para mí es un placer, me encanta hacer estos programas, me encanta las cámaras, me encanta estar aquí con ustedes compartiendo. Y bienvenidos nuevamente a este podcast Sal y Luz. Este es un podcast que nace desde una premisa muy importante, que tú y yo tenemos un llamado, tú y yo tenemos un propósito aquí en la tierra, y más allá de nuestros dones y talentos, nuestro propósito es ser sal. ¿Qué hace la sal? La sal le da condimento, sazón, le da sabor a unas comidas. Entonces tú y yo somos ese complemento para que en este mundo seamos sal y le demos condimento a la vida. Asimismo también somos luz. A través de tus talentos, tus dones, tus conocimientos, de todo lo que tú sabes hacer, eres luz porque guías, iluminas y transformas al mundo también. Por eso lo llamamos Sal y Luz, para que entre todos aportemos a ser un mejor país, una mejor nación, un mejor mundo. Hoy que estamos con varios desafíos técnicos, tecnológicos, culturales y demás. Entonces, este no es un podcast más, chicos ni chicas. No es un espacio para acumular información ni para escuchar discursos motivacionales, discursos vacíos, que eso está lleno en las redes sociales. Sal y Luz es un lugar para detenernos un momento de este caos, de este mundo que anda a 20.000 por hora, ¿sí? Vamos poco a poco a detenernos y a empezar a aprovechar y disfrutar desde la conciencia que nos rodea en el entorno, para poder respirar, para volver al centro, a ese centro desde donde sale tanta energía, tanta vibración, tanta conexión con las personas, con los seres humanos y demás. Este es un espacio para quienes sientan en lo profundo que fueron llamados a algo más. No necesariamente a tener más poder, más seguidores, más reconocimiento, sino a liderar con conciencia, con fe, con propósito. ¿Y te hace sentido? Te pregunto, ¿te hace sentido lo que estás escuchando? Si te hace sentido, ponle fueguitos, pon un numerito, pon algo ahí en el chat para saber que estamos conectados, resonando y haciendo sentido. Entonces, todos tenemos un llamado interior. Y este podcast nace para personas que lideran. A veces pensamos que solo los líderes son los jefes, los que están en una posición en una empresa y demás. No. Tú eres líder de ti, de tu vida, de tu familia, de tus cosas. Eres líder de todo lo que tiene que ver contigo, porque todos los días tenemos que tomar decisiones sabias, ¿sí? Todos estamos llamados a liderar.
pero debemos entender que el verdadero liderazgo no comienza en el entorno, no comienza afuera, comienza aquí dentro. Aquí dentro comienza ese liderazgo. Y comienza en nuestra vida interior, chicos, en la forma como pensamos, decidimos, reaccionamos y vivimos. Aquí no vamos a hablar del liderazgo idealizado, hablaremos de ese liderazgo real, el que se sufre, el que se la carne, el que nos hace sangrar, ese piel de rinoceronte como va todo el mundo, las empresas y demás, el que es de día a día, que se forja en la cancha, no tanto en la academia y en los libros, sino en la cancha, el que se vive cuando nadie aplaude, el que se pone a prueba en los momentos difíciles, ese que se revela en la coherencia o incoherencia entre lo que creemos y lo que hacemos todos los días, todos los días. Me presento, ya varios me conocen, mi nombre es David Convariza, soy, ¿para qué dice aquí? Vamos aquí, me con el dice de la izquierda, okay, no, vamos a cerrar todavía aquí. ¿Cómo estamos en TikTok? Vamos a ver aquí cómo estamos en Facebook. No encuentro aquí en Facebook el live, pero bueno, aquí en un momento va a aparecer en el Facebook el live que estamos haciendo, para ver si tenemos comentarios aquí con la gente de Facebook. Bueno, seguimos aquí con los de TikTok. Entonces, ¿quién es David Convariza? Yo llevo 5 años formándome como coach, facilitador de procesos. Me gusta trabajar con personas, pero también con empresas, creando y desarrollando equipos de alto rendimiento a través de liderazgo. Soy certificado, gracias a Dios, y durante muchos años trabajé en una de las mejores empresas de Colombia, que fue la Fuerza Aérea Colombiana. Allá desarrollé un liderazgo porque tenía gente a mi mano, tenía personas que obedecían porque yo tenía un grado, una antigüedad, y obedecían. Y yo creía que ese era el liderazgo. Debe aprender muchas cositas. Pero cuando me retiro, porque uno se cree el cuento, cuando me retiro y vengo a trabajar aquí por fuera, en la parte de civil, se encuentra que ese liderazgo es diferente. Porque aquí este liderazgo no es porque te toca, sino es porque realmente tú influencias a los demás. Si realmente tú volteas a mirar y hay gente siguiéndote, hay gente detrás de ti, estás inspirando a otros a hacer lo que tú haces, ese realmente es el verdadero liderazgo. ¿Sí? Entonces, vuelvo y te digo, en este espacio quiero acompañarte a reflexionar sobre un liderazgo que no se enseña solo en los libros ni en conferencias, sino que se construye en silencio. Y hay muchos líderes allá. Ok, Kitty, y mira como cuantito. Hay muchos allá con ustedes, líderes y jefes de proceso, de organizaciones que también lo han sufrido y también lo han vivido. Quiero que me escriban de pronto en TikTok si me están escuchando, de pronto con un fueguito, con un sí, con algo que se manifiesten ahí. Veo que varios se están uniendo, pero me gustaría que me escribieran. Se escucha un 5 o un fueguito en la neta para saber que están conectados y que esta información les está llegando, porque mientras tanto aquí en Facebook no estoy viendo el en vivo en Facebook, solo lo estoy viendo aquí en StreamYard. Y en StreamYard no me están apareciendo los comentarios. Ok, no aparecen los comentarios, pero no importa. Mientras tanto vamos siguiendo con la información. Entonces ese liderazgo que se construye en silencio, en las decisiones cotidianas, porque todos los días tenemos que tomar decisiones, es la forma como enfrentamos en determinados momentos los fracasos. Y mucha gente piensa que el fracaso es malo. No, el fracaso es parte del proceso, y la acumulación de varios fracasos te lleva a ti al éxito, a lograr las metas propuestas, ¿sí? También cómo enfrentamos ese miedo, las dudas que tenemos en ocasiones, ¿sí? Y también aprender a recibir el éxito. Un liderazgo que integra la fe como el ancla. Un ancla interior es la fe. Aquí ustedes van a escuchar mucho hablando de la fe. No es nada religioso, es algo que es espiritual, que es dentro de ti, que es esa llama que te motiva a hacer las cosas y creerlo, porque si lo crees, lo creas, para que tú estés allá desarrollando y alimentando esa fe. Todos somos tripartitos, somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Es como alimento mi cuerpo y mi alma. Tengo que alimentar mi espíritu, yo tengo que alimentar mi fe y fortalecerla, porque esa es mi ancla interior. De ahí nace todo, que es la que me hace levantarme todos los días, sacudirme del polvo de cada caída y continuar y seguir adelante.
Después de la fe tenemos un propósito, y ese propósito es la brújula. La fe ancla, el propósito es la brújula, el propósito es mi brújula, que me muestra el camino, que me dice a dónde voy a llegar. Y ya tienes que tener establecido y claro hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr. Y por último, una conciencia. Esa conciencia es tu punto de partida, tu punto A, de donde vamos a comenzar hoy. Ese estado de conciencia es ser realista, ser honesto contigo y contigo misma, partiendo de una realidad. No maquillando, no embelleciéndote, no mostrando lo que aparece en redes sociales, sino lo que realmente eres tú y quién eres tú. Y todos tenemos muchas cosas por construir de nosotros mismos, tenemos muchas cosas por cambiar de nosotros mismos. Así que la invitación es esa, a entrar en conciencia, por eso le llamamos liderazgo de conciencia. ¿Y cómo hacemos para desarrollar esta conciencia? Trabajando en nuestro crecimiento y desarrollo personal, preguntándonos quién soy yo, cuál es mi propósito de vida y en ese proceso de autoconocimiento. Muchos no nos conocemos, tenemos que aprender a conocernos, ¿sí? Entonces, chicos, chicas, este liderazgo es ese que se encarna. Y vamos a hablar de ese liderazgo que se vive, no que se predica, sino que está en la cancha, como siempre les digo. Un liderazgo que entiende que no basta con decir lo correcto, sino que se exige. Y se exige que vivamos de una manera coherente con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Una coherencia total. Porque cuando la vida interior está desordenada, el liderazgo exterior tarde o temprano se va a quebrar. Y cuando el liderazgo se ejerce sin conciencia, se vuelve automático, reactivo y desgastante, como me pasó a mí en la Fuerza Aérea Colombiana, que tenía un liderazgo porque me obedecían mis hombres bajo mi mando, y me volvió automático, solo porque daba órdenes las cumplían. Me volvía reactivo, porque decía yo era el más antiguo, tenía que hacerme caso y obedecerme. Y se vuelve desgastante porque las personas a veces se aburren de que no haya un progreso en lo que tú dices y en lo que haces. No hay coherencia, como les digo. Hay una pregunta fundamental. Nosotros los coaches hacemos muchas preguntas inteligentes y abiertas para que entremos a trabajar estados de conciencia que nos ayudan a responder. ¿Sí? Hay una pregunta sencilla pero profunda. Y no es una pregunta para responder rápido, tómate el tiempo para responder. Es una pregunta para dejar que trabaje por dentro. ¿Desde dónde estás liderando tu vida? ¿Desde dónde estás liderando tu vida? Una pregunta muy importante. ¿Desde el miedo o desde la fe? ¿Desde la urgencia o desde el propósito? ¿Desde la herida o desde la convicción? Te pregunto, ¿desde dónde estás liderando tu vida en este momento? Porque no siempre lideramos desde el lugar que creemos, y muchas veces, sin darnos cuenta, lideramos desde el cansancio, desde ese burnout, desde el vacío, o desde expectativas que no nos pertenecen. Y comenzamos ya el año, ya estamos a 19 de enero, este año comenzó con todo, ya se va a acabar enero. Y venimos a veces arrastrando temas, situaciones del año pasado. Saludamos nuevamente aquí a las personas que nos conectan desde TikTok, aquí en Facebook. Yo les digo, no veo los comentarios. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber. Si están escuchándome en TikTok, por favor, escríbanme un fueguito, un número, cualquier cosa para saber que me están escuchando en TikTok y no que llevo 20 minutos hablando solo, por favor, porque yo no me estoy escuchando en TikTok. Me veo, pero no escucho. Entonces, por favor, los que están en TikTok, manifiéstense, escríbanme algo, igual que aquí en Facebook. Primero que en Facebook sí me están escuchando, aunque tampoco me veo la transmisión en Facebook, porque tengo mi computadora, mi teléfono aquí transmitiendo de TikTok, pero no me encuentro aquí en mi computadora, no me encuentro, pero no importa, seguimos, no pasa nada, seguimos con este espectacular programa. Entonces venimos contando desde dónde estamos liderando, desde qué espacio, qué situación estás tú liderando. Porque no siempre lideramos desde el lugar que creemos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, lideramos desde ese cansancio, desde ese vacío, como les dije. Y a veces queremos alcanzar expectativas de otros, expectativas que no nos pertenecen. ¿Cierto? Entonces mi invitación es muy sencilla y muy simple. Es una invitación a la escucha consciente.
En este episodio no vamos a darte respuestas inmediatas, lo que buscamos es abrir un camino de reflexión, y si tú estás dispuesto a mirarte con honestidad, a cuestionar tus automatismos, te permite que la conciencia guíe tu liderazgo, este espacio es para ti. Vamos aquí a ver, me dijo que se están escuchando. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar este podcast que es para liderar con propósito, fe y conciencia, y vamos a hablar de el liderazgo de un punto llamado el vacío. El liderazgo desde el vacío. Muchas personas ocupan cargos, dirigen equipos o tienen responsabilidades, como les dije, pero no necesariamente están liderando su propia vida. Fue el ejemplo que les puse. Yo en la Fuerza Aérea lideraba, tenía gente bajo mi mando, personas bajo mi mando, ¿sí? Pero no estaba liderando desde mi propia vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde el liderazgo suele medirse por el cargo, el rango, como les digo, y la visibilidad o la cantidad de personas que alguien tiene a su cargo. Más o menos tengo 10, 15 personas a mi cargo. No soy un líder porque tengo 20 personas, porque me asignaron 20 personas a mi cargo. Entonces eso me hace ser un líder. Déjame decirte que no es así, ¿sí? Sin embargo, pocas veces nos detenemos a evaluar desde dónde estamos ejerciendo ese liderazgo, porque se puede dirigir un equipo, tomar decisiones importantes e incluso alcanzar resultados, y aún así vivir sin dirección interior. Hay personas que lideran organizaciones, familias, proyectos, pero no gobiernan su tiempo, no gestionan sus emociones y no tienen claridad sobre el sentido de lo que hacen. Lideran hacia afuera, pero están completamente desordenadas por dentro, y eso fue lo que a mí me pasó. Vivía en un caos por dentro. Pensé que tenía la fórmula de liderazgo, pero no es así, no la tenía. Y ese desorden interior, tarde o temprano se filtra, y tarde o temprano te pasa factura. Como me pasó a mí, me pasó factura cuando empecé a encontrar ese caos y ese desorden que tenía dentro de mí. Y desde una mirada espiritual, esta afirmación revela una verdad profunda. Se puede ejercer esa autoridad externa y al mismo tiempo, chicos, haber perdido el gobierno interior. Lo repito nuevamente, se puede ejercer una autoridad externa y al mismo tiempo haber perdido el gobierno interior, porque a veces somos lo que vemos afuera, en el exterior, pero se nos olvida lo que hay por dentro. ¿Qué tenemos adentro? ¿Quién está por dentro? Entonces la espiritualidad auténtica, chicos, comienza precisamente allí, en el dominio de nosotros mismos. Y te pregunto, ¿qué tanto conoces de ti? ¿Qué tanto dominas de ti mismo? Y no se trata de controlar a otros, sino de ordenar lo que hay en tu corazón. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, y cuida lo más sagrado que es tu corazón, porque él emana vida. Que a veces con el corazón tú logras ofender a personas sin querer. ¿Y por qué? Porque nadie puede conducir con sabiduría si primero no ha aprendido a ser guiado. Tú, para ser maestro, pues no tienes que ser alumno. Tienes que ser alumno para ser un buen maestro. Si no fuiste un buen alumno, difícilmente vas a ser un gran maestro o un buen maestro. ¿Sí? Entonces tienes que dejarte guiar. Me lo decía un coach, un mentor. Tú eres muy asesorable, me encanta que me asesoren y me digan, me orienten, me guíen. No me las sé todas. Soy en constante aprendizaje día a día. Entonces, cuando la vida interior está descuidada, el liderazgo se vuelve frágil. Se sostiene en la imagen, en el rol, en la función, pero en la verdad no hay algo que mantenga ese ser, tu ser. No es la verdad del ser, no se mantiene. Y lo que no se está sosteniendo espiritualmente, lo que no tiene un sostenimiento espiritual, tarde o temprano va a colapsar, tarde o temprano se va a caer, tarde o temprano se va a derrumbar. Los que están uniéndose en este momento a nuestra transmisión de TikTok y Facebook, estamos en un podcast llamado Liderazgo desde la Conciencia, y vamos a liderar con conciencia, fe y propósito. Un tema muy importante del que yo me caracterizo es hablar siempre de liderazgo, no solo individual, sino para empresas también. Y estamos preguntando cómo estás liderando hoy
Hoy, tu vida, ¿desde dónde la estás liderando tu vida? Bueno, bienvenidos todos. Comenten ahí, no dejen un comentario ni en TikTok, ni en Facebook, ni en Desarrollo con Paitos, pero si quieren, van escribiendo, van conectándose, como sean un 5, un fueguito, una llamita, algo para saber que están ahí, que están vivos y que estamos conectados con este tema. Si les encanta, si tienen preguntas, pues fabuloso. Vivimos tan ocupados creyendo que somos productivos, incluso exitosos, pero vivimos desconectados de nuestro propósito. Casualmente hoy hablaba con un gran amigo mío con el que trabajamos en una gran compañía, que llevo ya 10 años en esa compañía y casi no hay resultados de mi parte porque he descuidado lo más importante, que es el liderazgo. No lo he trabajado muy bien, no lo he desarrollado en esta compañía. Hay cosas que necesito seguir aprendiendo para desarrollar equipos de alto rendimiento en esta compañía, que no es fácil, porque trabajar con personas es bonito y a la vez no es tan bonito, porque trabajamos con las personas y sus emociones, sus circunstancias, sus vicisitudes, sus días a días, y trabajar con esto no es tan fácil, ¿sí? Entonces en la empresa que tenemos hay mucha rotación de personal, porque hay personas que llegan ilusionadas, contentas, y pasa el tiempo y se desmotivan, se desenamoran, se frustran y se van. Y eso pasa en toda organización. Y yo soy una de esas personas, era una de esas personas que me frustraba mucho y renuncié a mi vida, esto no es conmigo, empezó uno. Y a veces no tenía esa voluntad de quedarme ahí. Por eso es que les hablo de la coherencia, les hablo de lo que he vivido, de lo que he sentido, de lo que he aprendido durante estos años. Han sido muchos años aprendiendo de liderazgo y es bonito, créanme que es bonito, aunque a veces es desagradecido ese trabajo, pero es bonito, bonito. Entonces la ocupación constante que tenemos todos día a día, como digo, este año ya comenzó con todo, se ha convertido en una forma moderna de anestesia. Estar siempre ocupados nos da sensación de avance, pero no necesariamente. No necesariamente nos da un sentido a lo que estamos haciendo. Confundimos movimiento con dirección, confundimos actividad con propósito y confundimos productividad con plenitud. ¿Te pasa? A mí me pasa constantemente. Y hay personas que hacemos mucho, logramos mucho, que aparentamos estabilidad, pero cuando el ruido se apaga, las luces se apagan, cuando llega el silencio, nos sentimos vacíos. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido así? ¿Has pasado por algunos de estos episodios? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué, David? ¿Por qué sucede esto? Porque el propósito no se encuentra en una agenda llena, no se encuentra en tu cargo, tampoco se encuentra en los reconocimientos. El propósito se descubre cuando uno, tú o yo, nos detenemos a preguntarnos: ¿para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿A qué estoy sirviendo con mis decisiones? ¿A qué le sirves tú con tus decisiones? Si estas preguntas no existieran, el liderazgo se vuelve mecánico. Espiritualmente, la ocupación constante es una forma sutil de huir. Y te pregunto, ¿a qué le huyes cuando no quieres llegar a tu casa? ¿A qué le huyes de una conversación con tu padre que tienes aplazada, con tu madre, con tu esposa, con tus hijos? ¿A qué le huyen? A veces huimos de nosotros mismos, de encontrarnos con nosotros mismos, ¿cierto? Lo huimos a eso. Huimos de las personas que nos incomodan, ¿cierto? Yo soy de esos que le huyo a personas que me fastidian, y hay muchas personas que fastidian, muchas personas que incomodan, trato de no estar con ellos. Y sé que en ocasiones no lo hago bien, que está mal, y huyo de esas personas porque me drenan, me quitan energía. Son personas que constantemente vienen con la queja, con el lamento, y no te suman, te restan. Entonces el ruido exterior nos protege momentáneamente del vacío interior. Pero te tengo una mala noticia: no te va a sanar, no te sana ese vacío interior. Entonces la tradición espiritual es clara: el propósito no se descubre corriendo, sino deteniéndose, siendo conscientes, pensando, analizando, estudiándote, conociéndote, porque Dios no suele gritar en el ruido.
es un susurro apacible que te habla en esos momentos de tranquilidad, de paz y de calma. Ahí está la voz de Dios. Y cuando una persona no se permite estar en silencio, pierde la capacidad de escuchar la voz, esa voz que te da sentido a las cosas que estás haciendo y a las que tienes que hacer. Por eso hay líderes que nos cansamos, hay líderes que se cansan, pero no quieren, pero no porque trabajen demasiado, sino porque han dejado de escuchar. ¿Te ha pasado en ocasiones, te ha pasado que has dejado de escuchar? Entonces, chicos, chicas, liderar no es mandar, es direccionar, dar una dirección, dar un rumbo. Liderar no es imponer, controlar o ejercer poder. Eso es autoridad, autoridad mal entendida. Porque liderar es dar dirección. Y nadie puede dar dirección si no conoce para dónde va. Un líder, si no tiene un rumbo establecido, claro, fijo, que ya conoce, no puede liderar, no puede transmitir. ¿Sí? Porque si un líder no tiene claridad interior, transmite confusión. Y un líder sin propósito genera desgaste en cualquier organización, en la casa, en cualquier lado. Un líder desconectado de sus valores termina justificando decisiones que él en el fondo sabe que no son correctas. Porque la elección no se grita, chicos. Esta se encarna, tú tienes que estar adelante. Yo trataba de siempre ser el primero en llegar al campo de batalla y ser el último en salir del campo de batalla. Trataba de hacerlo siempre, porque me encantaba y eso motivaba a los compañeros también. Y solo así puedes tú encarnar o encarnarlo quien ha hecho el mejor trabajo interior. Trabaja en ti, trabaja dentro de ti, trabaja primero para ti, que eso va a verse influenciado e impactará en la vida de tus compañeros, de los que te rodean, te lo aseguro. Desde la fe, liderar no es solo decidir rápido, que a veces nos toca tomar decisiones rápidas. Desde la fe es discernir bien, aprender a discernir, a entender, a poder leer el panorama, todo lo que está escrito, poderlo interpretar, analizar muy bien. ¿Sí? Discernir implica que preguntes antes de actuar, y no está mal que preguntes. Siendo tú el líder, está bien que preguntes. Y hay gente más inteligente que tú y tienes que apalancarte a esas personas que piensan o que tienen diferente forma de ver la vida que tú. Te pueden acompañar y asesorar en muchas partes. Yo me lleno de asesores siempre, porque aprenden, chicos, chicas, que escuchar antes de responder y esperar antes de imponer. Esas son características y rasgos de todo liderazgo. Aprender a responder, esperar antes de imponer, escuchar. Y volvemos al discernimiento espiritual. Este lo que hace es ordenar nuestras prioridades y revela intenciones ocultas. De pronto hay cosas que tú tienes ahí que ni tú mismo sabes que tienes o que están. ¿Sí? Este discernimiento espiritual nos confronta con una pregunta clave. ¿Esto nace del amor o nace del miedo? ¿Nace del servicio o nace del ego? El ego. Hay que trabajar mucho en el ego. Nosotros los coaches, casi el 80% de nuestras sesiones, tenemos que trabajar el ego. Y lo trabajamos primero el de nosotros. Pero en muchas sesiones, muchos clientes llegan y nos dan cuenta en ocasiones que hay que trabajar ese ego también. ¿Sí? Y te pregunto, ¿tu servicio lo das y nace de ese servicio o nace desde el ego? Un liderazgo, chicos, sin discernimiento espiritual puede ser eficiente porque a veces da resultados, pero jamás va a ser sabio. Y eso te lo garantizo. Porque cuando no hay propósito, vuelvo y digo, un liderazgo se vuelve automático. Bueno, estamos aquí ya en nuestra recta final. Vamos a terminar este live, de hacer rapidito, porque comenzamos un poco tarde, pero es el primero de muchos que vamos a hacer y vamos a hablar mucho de liderazgo, de mucho conocimiento. Me gustaría que llegaran aquí con preguntas, si les gusta o no les gusta lo que estamos hablando, y tomarse el tiempo de reflexionar, de conectarse con ustedes mismos, de entrar en conciencia. ¿Sí? Y realmente estoy en el lugar, en la posición que quiero estar. Porque cuando el propósito está ausente,
Las decisiones dejan de ser conscientes, chicos, y empezamos a ser reactivos. Y en vez de elegir, reaccionamos. Y en vez de liderar, estamos sobreviviendo. Entonces, el liderazgo se mueve en piloto automático. Y aprovecho para hacer una cuña ahí, tengo un libro llamado Viviendo en piloto automático, lo podemos encontrar en la plataforma de Hotmart. Los que quieran, pues me piden el link, se los envío. Está tan solo $5. Y fue lo que yo aprendí usando una fuerza aérea cuando encontré descubrí lo que es el burnout. Me dediqué mucho a trabajar y no tuve un equilibrio personal y familiar, y vino como consecuencia el divorcio. Perdí mi familia, mi esposa, mis hijos, el carro, el apartamento, todo, porque me quedé a trabajar y no le dediqué tiempo a mi familia. Ya aprendí varias cositas. Me gustaría que ustedes también lo vieran como un espejo y se lleven esa obra llamada Viviendo en piloto automático, que es importante que lo conozcamos, porque a veces estamos tan fatigados y esa fatiga se vuelve tan crónica que a veces nos olvidamos de nosotros mismos por ver solo dinero, por ver solo plata, por ver solo resultados, condecoraciones, puestos, privilegios, reconocimientos, pero lo más importante que es su familia y tú mismo son muy importantes. Entonces aprendes, como yo, a responder correos, pero no se construye una visión. Te vuelves en un apaga-incendios diario, pero no prevés en las crisis de tu empresa. Trabajas mucho, pero no avanzas en lo esencial, que eso fue lo que yo me convertí. Y lo más peligroso, chicos, lo más peligroso del liderazgo automático es que se normaliza el vacío y pones una venda en tus ojos y no te das cuenta de lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces esta persona se acostumbra a vivir cansada. Yo estaba cansado, vivía irritado, desconectado, y pensé que eso era normal, pero créeme que no lo es. Espiritualmente, el propósito es el centro que mantiene todo en equilibrio. Cuando ese centro se pierde, la persona empieza a girar alrededor de las cosas secundarias, como el reconocimiento, como les digo, el control, la aprobación, el poder, cosas que son vacías y que al fin y al cabo son efímeras y se van. Entonces el liderazgo se vuelve reactivo, defensivo y rígido. ¡Qué pereza! ¡Qué mamera un líder así! ¡Qué mamera un jefe así! Que ve todo el día a la defensiva. Y ya no lideras tú desde la confianza, sino desde la necesidad de sostener una identidad falsa, algo que tú no eres. Y cuando ese centro se pierde, tu alma se va a agotar. ¿Sí? Entonces tú empiezas a tomar decisiones desde el miedo, desde la presión, desde el ego, y algo que tenemos que trabajar muy bien, porque cuando se lidera de ese vacío interior, chicos, el desgaste es inevitable. Y ese no aparece de un día para otro, se va acumulando y empieza a manifestarse en su cuerpo. A mí me dio en la salud, subí mis triglicéridos, pesaba 82 kilos, casi me desmayo volando, estaba casi en 2000 mis triglicéridos, casi me suspenden de vuelo, me formulaban en ciprocilio por vida, me tocó hacer un alto, porque estaba próximo a un infarto, pero seguía trabajando, porque tenía falta de sentido. Entonces vamos cerrando este bloque, chicos, chicas, y quiero hacer otro anuncio también ahí. Voy a colgar también un videolibro que tengo llamado Cómo sanar a través de la meditación y la oración, ¿sí? Y cómo transformar tu vida a través de estas libros. Es un videolibro, está también en Hotmart. Son 5 capítulos, cada uno tiene sus cartillas de ejercicios. Y estoy yo en cada video acompañándote. Es súper interesante y súper fabuloso y súper económico. $7.99 están costando este videolibro, y es como un mini curso que puede ayudar para que empieces tú a sanar por dentro, a través de la meditación y la oración. Te pregunto, ¿cuánto oras, cuánto meditas? Y la oración no es rezar, la oración es comunicarte con Dios, comunicarte con ese ser que te tiene allá, aquí. Y la meditación es contigo mismo para que reflexiones y cambies tantas cositas, ¿sí? Y tal vez hoy no necesitas hacer más, tal vez necesitas volver a preguntarte desde dónde estás liderando, porque el liderazgo más importante no es el que otros ven, es el que ejerces sobre tu propia vida. Tal vez no necesitas cambiar tu cargo, ni tu entorno, como dice yo, ni tus responsabilidades. Tal vez necesitas volver al centro, acá, donde está tu espíritu. Trabajar en tu espíritu, trabajar en tu alma. Porque solo quien se deja guiar puede guiar a otros. Y solo quien camina en la luz puede convertirse en luz.
en TikTok, espero que me hayan escuchado, no vi comentarios, no me aparecieron tampoco aquí los comentarios de Facebook. Vamos a organizar aquí la plataforma para que todo aparezca, pero quiero agradecerles por el espacio, por la atención. Prometo de pronto esta semana hacer otro live, sino la otra semana, y nos vamos a conectar este año porque vamos a aprender muchas cosas. Quiero aprender de ustedes también, soy un constante aprendiz, para aprender mucho de ustedes, y quiero que ustedes reciban todo lo que aprenden durante estos años. Han sido años de formación y quiero ya entregarlo a todos ustedes, lo que han con esa información, porque algo les va a resonar. Hace 2 años y el año pasado trabajé mucho con salud mental y fue satisfactorio para mí porque muchas veces me llamaron personas que estaban al borde de quitarse la vida y después de que hablamos por varios minutos encontraron motivos para seguir viviendo, y eso es lo que a mí me alimenta, me motiva, porque Dios me llamó a no salvar más vidas sino salvar almas. Quiero salvar almas, y más de salvarlas quiero despertar, que las almas despierten, así como yo desperté. Quiero que tú despiertes. Pues muchas gracias, por mi parte es todo. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad en los programas de Facebook. Nos vemos en estos días. Instagram también voy a estar transmitiendo, y por hoy estuvimos aquí en Facebook, en nuestro podcast Sale Luz, en nuestro espacio para liderar con conciencia, fe y con propósito. Para todos ustedes, hasta luego y chao los de TikTok. Se queda conectado.